Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este miércoles 5 de mayo ya, con varios temas, ¿no? Comienzan a definirse los temas del próximo gobierno, autoridades. Hoy en la mañana, en una rueda de prensa, se proclamará, se dice, no sabemos cuál sea la reacción de doña Rosalía Arteaga, pero la candidatura a nivel internacional de su candidatura a las Naciones Unidas, a la Secretaría General. Y un tema que quería comentar, lamentablemente no tengo el dato completo con los nombres de la señorita Báez. Un tema que realmente me preocupé y creo que hay que hacerlo público porque los agentes metropolitanos de tránsito que vayan a hacer estas cosas, y como lo ha hecho ella, la señorita Báez, denunciarles y por suerte lograr que los detengan, no pueden, tienen que saber. Y ahí hay una de las cosas que uno piensa y dice, cuando la autoridad no está funcionando bien, el resto comienza a hacer lo que les parece. Si es que el alcalde tiene problemas, si el hijo del alcalde comienza a hacer lo que... El resto piensa que esto es tierra de nadie, ¿no? Dos agentes metropolitanos pararon a la señorita Báez, comenzaron a filmarle, pidieron los documentos, les tomaron fotos a los documentos, luego le comenzaron a exigir, a decir que iban a detenerle, que se iban a llevar el carro, y le exigieron que deposite $1,000 en una cuenta, que haga una transferencia. Y claro, después les llevaron a que haga la transferencia. Ha tenido el valor de denunciarlos. Y yo creo que entonces la Agencia Metropolitana de Tránsito debe tomar en serio el tema, porque ya no es solo la primera vez esta que cuenta, y el valor de la señorita Báez, que además, como recibió amenazas diciendo que ya saben dónde vive, dónde la pueden encontrar, que sepan los que están en esto que la ciudadanía y estamos al tanto, y que cualquier cosa que le pueda pasar, y ya sabemos de dónde venían las amenazas, ¿no es cierto? Así es que, bueno, este es un tema penoso, pero creo que ha hecho bien en denunciarlos primero y después en hacer público con el valor con el que ha presentado, ¿no? Para iniciar el primer tema, hemos invitado al señor doctor Simón Pachano, al doctor Ramiro Rivera y al doctor José Hernández. Estaba pensando en el coronel, el general Hernández ya, por el tema del Consejo de la Judicatura, que acaba de hacer un pronunciamiento a propósito sobre la ilegalidad de la remoción de ese vocal del Consejo, del señor doctor Murillo, del Consejo de la Judicatura, y diciendo lo que habíamos dicho nosotros, ¿no? No estamos en contra de que se le juzgue al señor doctor Murillo si tiene por qué ser juzgado, pero no solo a él, a los miembros del Consejo de la Judicatura, consejo que hemos dicho debería desaparecer conjuntamente con el de participación ciudadana. Pero hay formas de removerlos, como el juicio político, y que yo creo es necesario para que, por lo que han hecho o por lo que han dejado de hacer, sean juzgados. Así es que quiero saludar a José Hernández, a Simón Pachano y a Ramiro Rivera. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Se ha dicho, se ha conversado sobre el tema de que todavía no hay una visión política del gobierno del señor Guillermo Lasso, y esa visión política debería más bien ir marcando ya lo que puede pasar en la Asamblea Nacional y ese equilibrio que puede llegar a tener. Doctor Pachano, Simón, bienvenido, buenos días. Esta falta de definición entonces provoca qué, o no se ha hecho público que ya hay una definición y quién puede manejar el Ministerio de Gobierno, o parecería que ese es una de las dificultades del gobierno entrante. Bienvenido, Simón, buenos días. Gracias, buenos días, Francisco. Un gusto estar con Ramiro, con José, que ahora ya está graduado ascendido a general, según Sí, escucho. sí. Bueno, general ha sido siempre, Sí, ¿eh?
y Sí, algunos, sí, y siempre en el algunos de periodismo, los, por y supuesto que sí. algunos de los que estaban en ese ejército sabían qué tipo de general es, mi estimado Simón. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que quizás hay que entender cuál ha sido la lógica de la conformación del gabinete por parte del presidente electo. Me parece que él ha querido dar una señal clara al comenzar por el frente social y no comenzar por el económico ni por el político, que es lo que normalmente se hace en un cambio de gobierno. Me parece que dada la situación del país, en parte por la pandemia, en parte también por toda la situación heredada, por las condiciones, digamos, que ha alcanzado el desempleo, el empleo informal, en fin, y el incremento de la pobreza, me parece que es un buen mensaje el comenzar por el frente social y dejar el tema de lo político, quizás para cuando vayan madurando las conversaciones con los bloques de la Asamblea, fundamentalmente. Recordemos que el presidente electo ha llamado a un acuerdo, a un encuentro, como él lo Ujú. dijo, y ese encuentro tiene que plasmarse en primer lugar, no exclusivamente, pero en primer lugar, con los bloques de la Asamblea. Entonces, me da la impresión de que por ahí puede haber alguna explicación para esta no anuncio, esta demora en anunciar cuál sería su frente político, digamos. Claro, y ahí al saludar nuevamente a José Hernández, decía, José, aquello de lo que ustedes han escrito, además en Cuatro Pelagatos, eh, que se cojea por ahí, por esta parte política, esa percepción de ustedes al escribir el artículo, además, José, y la percepción tuya especialmente, diríamos, se encuentra como una debilidad o lo que Simón dice, a lo mejor ahí hay un cálculo, pero para llegar incluso a esas negociaciones, uno pensaría que alguien debe estar haciendo estas gestiones, ¿no? Estos acercamientos, este encuentro alguien tiene que preparar. José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días también a Ramiro y a Simón y también a toda la audiencia de Radio Democracia. Gracias por la invitación, Francisco. A ver, yo creo que hay que hacer como una diferencia entre lo que es los tiempos y los anuncios y la otra es como los mensajes que ya están enviados y los que se están fabricando de alguna manera. Y me refiero específicamente a que una cosa es que tarde el anuncio del frente político, tarde o si digamos se haya tomado el tiempo el presidente, y otra cosa es lo que ya se está haciendo dentro y un poco también la percepción que hay de cómo se está haciendo. Y eso me parece que lo que hemos escrito un poco sobre el tema de cómo está cojeando la parte política se refiere básicamente al hecho de que frente a la necesidad y a la circunstancia del momento, vemos muy desguarnecido el tema político. Es decir, en el tema básicamente está en este momento César Monge, que va a ser el ministro de Gobierno, y lo que hemos visto es este anuncio que no se ha hecho, esto es una primicia dada por nosotros, de que el jefe de bloque va a ser Juan Fernando Flores, lo cual, bueno, pues sorprende, porque es una persona de 32 años, 26 años ha pasado en Venezuela, no creo que tenga ni la experiencia, ni el conocimiento, ni el oficio, ni la sabiduría política para que pueda manejar el bloque que se antoja ser uno de los temas fundamentales en la Asamblea. Es decir, estamos hablando de un momento de altísima negociación política, porque creo, Francisco, que al margen de lo que se dice y al margen de lo que está apareciendo, es decir, de la circunstancia económica y social que bien describió Simón, al margen de eso y de esa importancia que le da el presidente, y justo por eso la negociación política va a ser muy importante.
El tema aquí está en cómo negociar las agendas, en cómo negociar las prioridades y cómo negociar la gobernabilidad. Y eso tiene que ver con el manejo político. Y entonces, solo para cerrar esta primera parte, yo diría que si el mensaje en este momento es cómo se construye esa mayoría, y estamos viendo que haya habido error de lado y lado, me parece a mí. Es decir, Pachacutic y la izquierda democrática anunciando haciendo un comunicado donde se anuncia que ahí hay un programa legislativo o un acuerdo legislativo entre esos dos bloques y generando líneas rojas para el Ejecutivo, me parece que es un error político. Es decir, fue un acierto haberlo lanzado de primero. Eso, digamos que el que golpea primero sí golpea dos veces. Entonces hubo un tema ahí interesante, pero el contenido de eso no parece que sea un contenido para negociar, porque es un tema más bien como una suerte de gran programa de gobierno, no de programa ni de agenda legislativa. Y por el otro lado, me parece que lo que se está haciendo, o sea, también es lícito, no es verdad, es tratar de generar una mayoría por parte de Creo y del Partido Social Cristiano, pero ahí el esquema es con quién la van a generar. Si van a llenar los votos, ¿no? Con lo que está apareciendo, que es decir, que ya hay gente de UNES, de Pachacutic y de la izquierda democrática que han ido al bloque de Creo. Bueno, la pregunta ahí que cualquiera se puede hacer es cómo lo van a hacer, partiendo bloques, juntando y asumiendo que van a llenar esos votos con el Partido Social Cristiano. Ahí hay dos temas, José y Simón, y al saludar al doctor Ramiro Rivera. Ramiro, bienvenido, buenos días. De estos dos temas de opinión y de visión que nos han dado tanto Simón como José, vamos a la práctica. Usted tiene práctica e incluso su nombre sonaba para hacerse cargo del tema político. A nadie le es desconocido su participación en la campaña del señor Lasso desde movimientos independientes. Entonces sonaba, había gente que apostaba y decía sí, Ramiro Rivera, pero de lo que nos dice José, y general como es, siguiendo la línea de Simón, sabe y dice, bueno, parece que el ministro de la política de gobierno va a ser César Monge, y lo que sí ya ratifica es que Juan Fernando Flores es el jefe del bloque. Y ahí dice, claro, un joven que no sé si tenga los contactos suficientes que son necesarios, pero además se habla de esta reestructura de bloques como llegan, que no sería raro. Y claro, algunos han participado tanto en LIDE, en Pachacutic, como en UNES y en el propio Creo, viniendo de otros sectores, y siempre suelen declararse independientes. Entonces parece que hay unos 25 que estaban ahí listos para ser independientes y vienen de todos los sectores. ¿Puede ser esto criticable? ¿Así se arman y dependerá en virtud de qué se juntan para hacer una mayoría? Ramiro, ¿lo habría hecho así usted si es que escogían el nombre suyo como sonaba antes de que José nos diga, no, el que va a ser es César Monge? Ramiro, bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días, Francisco. Gracias por la invitación y obviamente un gusto compartir con José Hernández y Simón Pachano este diálogo. Yo suelo decir que probablemente no hay actividad humana más compleja, más difícil, que deba combinar la inteligencia, la experiencia, la percepción, el sentido común, la intuición, el sentido de oportunidad que la política. Estoy absolutamente convencido de ese tema, para comenzar. Un segundo elemento, lamentablemente estamos viviendo la dinámica del sistema presidencial que se diseñó para la América Latina. Si las elecciones legislativas se hubieran realizado en la segunda vuelta, no estaríamos hablando de este problema, porque la idea de la segunda vuelta fue no solamente reforzar al presidente electo con un plus de legitimidad, sino además darle mayoría parlamentaria.
En más de 40 años de democracia, solo 2 gobiernos gozaron de cierta mayoría. El gobierno del presidente Borja del 88 al 90, gracias a la alianza con la democracia popular. Luego el argumento del error histórico de la ADP hizo que salga la ADP, y los 2 últimos años del gobierno del presidente Borja fueron un martirio. Me parece que por el Parlamento pasó una docena de ministros y de ellos descabezados 6. La otra experiencia es la de Correa, que es una experiencia en cambio nociva, porque el diseño mañoso del sistema electoral le dio mayoría absoluta que le permitía tener no un parlamento deliberante, plural, abierto, que dude, que debata, sino tenía más de 100 alzamanos que alzaban las manos solamente en muchos casos porque el patrón así lo exigía. Y hoy entonces tenemos el típico problema del sistema presidencial, que por un lado los ciudadanos emiten un mandato y dicen, ok, queremos que usted nos gobierne, queremos que el esquema del centralismo autoritario termine, y tiene Guillermo Lasso un porcentaje que aún quienes habiendo apoyado en la campaña no lo esperábamos. Yo mismo creía que el margen podía ser más estrecho. ¿Y por qué le apoyamos en muchos casos? Porque en este proceso de bipolarización, a mi juicio, no había espacio para la indiferencia, no había espacio para la contemplación. El Ecuador se jugaba su existencia, y menos mal que hemos salido adelante. Y entonces el presidente Guillermo Lasso tiene un mandato, tiene una legitimidad, pero paradójicamente el Parlamento tiene una composición fragmentada, donde al parecer daría la impresión que algunos bloques tienen también un mandato para manejar el país, cuando debe haber absolutamente conciencia de que el mandato de los ciudadanos a cada uno de los grupos parlamentarios es para hacer lo que deban hacer en una sociedad democrática, es decir, ejercer la representación de sus electores, ejercer la tarea legislativa y fundamentalmente aquella del control político. Pero a mí me ha dado la impresión por cada uno de los pronunciamientos de los distintos actores, llámese Pachacuti, la propia izquierda democrática, o algunas señales mismo de UNES, o la misma actitud del presidente Correa, me ha dado la impresión de que hay un ambiente más o menos favorable. Es decir, yo no veo una fracción parlamentaria que esté en la línea de dar un combate frontal y volver a la dialéctica del odio, del rencor, del relajo, del lío, y que no resuelve nada. Yo creo como que hay conciencia de que esta es una enorme oportunidad que tiene el Ecuador, y que el planteamiento de unidad, de encuentro, de reconstituir la democracia, de volver a los valores éticos que ha formulado el presidente Guillermo Lasso, tiene un ambiente de bastante acogida. Ahora bien, ¿cómo puede producirse el manejo legislativo? Y probablemente ese es el espacio de mayor complejidad. Es decir, todos aquellos partidos o ciudadanos que en algún momento pasamos por la representación parlamentaria o teníamos algún vínculo con el gobierno, sabemos que eso contempla también una enorme complejidad. La política ecuatoriana está llena de problemas, está llena de intereses, está repleta a veces de egos, de resentimientos, de que me llevo bien o me llevo mal. Mire, un ejemplo, el bloque de Creo es muy pequeño, pequeñísimo, minúsculo. Y yo era uno de los pesimistas, pero la cifra que yo tenía era casi el doble de lo que han logrado. El partido que a mi juicio logró un éxito electoral en esa alianza es sin duda el Partido Social Cristiano. Claro, por su estructura, por sus contactos, por sus redes clientelares,
porque donde usted tiene un concejal, un alcalde y un prefecto que hacen un buen trabajo, tiene sectores sociales que tienen un sentido de pertenencia a su símbolo, a su nombre, a su propuesta o a la tradición. Y entonces en este bloque tan pequeñito se cometieron errores garrafales como por ejemplo las declaraciones, no sé si por cálculo, por ingenuidad o porque existe algo y no se lo logra explicar, del señor legislador Jiménez. Luego viene la elección del jefe de bloque. Bueno, a veces las jefaturas de bloque no van al mejor, no van al mejor. Porque a veces los mejores no son los que tienen mejores relaciones humanas con sus copartidarios. Probablemente van al que menos resistencia genera, etc. Pero obviamente la vocería de un bloque tiene importancia. Y entonces ahí tenemos que, a lo mejor si se va consolidando así, ya el señor César Monge, aquello de que no siempre puede estar, incluso el más beligerante o el que pueda tener unas posiciones no muy cercanas, termina siendo el señor Juan Fernando Flores, que como dice José, no por joven, no por joven. Ese no es un pecado del que deba avergonzarse, tampoco es un mérito como algunos lo exhiben. Eso se cura con el tiempo, diríamos así, pero es la experiencia, el acercamiento a este escenario que nos plantea Ramiro Rivera. Pero yo quisiera que escuchemos, antes de ir a de Simón Pachano, lo que dice el presidente electo, el presidente Lasso, y también lo que dice el ex candidato a la presidencia de la República, el señor Yacu Pérez. El señor Lasso dice lo siguiente. El Ecuador del encuentro es lo que yo he propuesto. Un Ecuador donde todos los ecuatorianos podamos encontrarnos, donde podamos respetarnos con nuestras diferencias, respetando también determinados principios. Yo no voy a intervenir en la justicia. No voy a pedirle a ningún juez que promueva un juicio, que detenga un juicio o que levante una orden de prisión. Los presos están. Los sentenciados están y yo no voy a intervenir en la justicia. Eso no es negociable. Ahí hay una línea roja muy clara. Dicho lo que he dicho, por mí votaron el 52,5% de los ecuatorianos aproximadamente. Y por la opción del candidato de Correa votó el 47,5% de los ecuatorianos. ¿Usted cree que un concepto del Ecuador del encuentro debería de excluir a la mitad de los ecuatorianos? Yo diría que no. ¿Quién votó por los 48, 47 o 49 asambleístas que tiene el correísmo en asamblea? El pueblo ecuatoriano. Yo creo que el ministro de gobierno, de mi gobierno, deberá hablar con todos y deberá buscar espacios de gobernabilidad. Deberá hacerlo. No podemos enconcharnos hacia adentro, en mirar solo nuestro ombligo. Eso sería un error muy grave y no es compatible con el Ecuador del encuentro. ¿Y quién debe presidir la asamblea? ¿La alianza de gobierno? Lo que decidan los asambleístas. Yo no le puedo adelantar eso. Yo no le puedo adelantar. A mí me gustaría que sea la alianza del gobierno, pero eso es solamente una expresión mía. El ministro de gobierno tendrá que empezar a trabajar antes del 14 de mayo, porque las autoridades se eligen el 14 de mayo. Sería una tristeza gigante que el bloque empiece a desgranarse. Es factible, es posible, ¿no? Si ahora con 5 no hemos podido controlar 27 asambleístas, es aún más difícil. Y el poder es muy seductor, les va a tentar y eso es factible. Pero el momento que eso sucede, yo desde ya le pido al Tribunal de Ética y Disciplina de Pachacuti que active los estatutos, el orgánico de Pachacuti, y sancione. No es posible que muchos hayan hecho lo que han hecho y se mantengan en Pachacuti. Si vamos a continuar en esa línea, no vamos a llegar lejos. Ahí están, la una del presidente que dice hay que trabajar desde el presidente electo, que hay que trabajar desde el Ministerio de Gobierno, que hay que conversar con todos. Y esta percepción ya del doctor Yacu Pérez, que dice, sí, no va a ser fácil controlar a los 27, él sabe a quienes nomás han elegido y con quienes contaba. Simón, esta es una realidad. Y si bien Ramiro Rivera nos plantea con lógica, con racionalidad política, los diálogos
no siempre, y hay que reconocerlo así, no siempre esta estructura de una mayoría que pueda ayudar, no necesariamente para entrar al gobierno, sino ayudar a que el gobierno pueda desarrollar sus propuestas, se da también por esto que el señor doctor Pérez ya percibe que puede haber división y armarse una mayoría al margen de lo que, como José dice, habiendo dado un primer golpe, la idea y Pachacútec puede desarmarse también, Simón. Sí, yo creo que en las dos intervenciones que acabamos de escuchar hay dos cosas que son muy interesantes e importantes. En la del presidente electo encontramos, yo diría, el deber ser en una democracia, la no intervención, el respeto a las otras funciones, un anhelo de que haya una mayoría favorable para pasar las reformas que sean necesarias, en fin, pero sin entrar digamos, a intervenir en esa función. Ese es el deber ser, digamos. Y en la otra, en la de Yacu Pérez, encontramos, si se quiere, la realidad cruda y dura, ¿no? Esta de que se pueden fraccionar los bloques legislativos, de que puede haber cierto tipo de arreglos no muy santos, digamos, ¿no? Y que podemos volver a tiempos que, digamos, los vivimos largamente en el Ecuador, sobre todo, digamos, hasta el año 2007, cuando empezó todo un modelo diferente de control desde el Ejecutivo al Legislativo. Pero a mí me parece que balanceando ambas cosas, es necesario mirar cuál sería, digamos así, una estrategia que el nuevo gobierno podría seguir. Y me parece a mí que es, primero que nada, obviamente fortalecer un bloque, un acuerdo legislativo, aunque sea con su pequeño, y estoy de acuerdo con lo que decía Ramiro, este mínimo bloque que tiene, creo, y que es lo único con que cuenta, porque creo que la alianza con el Partido Social Cristiano es una alianza que está sujeta a muchos vaivenes y que no es absolutamente segura. Por lo tanto, creo que con ese pequeño bloque tiene que entender, digamos, el gobierno, que a partir de ahí tiene que hacer una serie de acuerdos. Por lo tanto, un primer elemento, creo yo, es fortalecer a ese bloque con una persona que tenga experiencia, que tenga manejo, en fin. Y en ese sentido a mí me parece un error que se saque a Monge de la legislatura y se lo lleve al Ejecutivo. En el Ejecutivo él puede hacer un gran papel, no lo dudo, no estoy poniendo en duda su capacidad, al contrario, estoy diciendo que esa capacidad debería quedarse en el Legislativo precisamente por el pequeño tamaño que tiene su bancada. Y necesita personas que tengan experiencia. La otra persona... Que los conozcan tanto tiempo. Claro, y que tengan contactos, que tengan experiencia. La otra persona que puede ser fundamental ahí es Diego Ordóñez, ¿no? Pero sería necesario que Monge se quede en el legislativo y no esté en el ejecutivo, en donde además puede ser destituido en cualquier momento. Claro. Puede haber un juicio político, puede haber lo que sea, y el gobierno perdería un cuadro muy importante. Y creo, y no porque esté aquí Ramiro, creo que hay que acudir a personas con experiencias como el propio Ramiro o como algunas otras personas que podrían dar un aporte en ese sentido. Y el otro aspecto que me parece y que está en la intervención de Yacu Pérez es de la posible ruptura de bloques. Y digo, no solo del bloque de Pachacútec al que él hacía referencia, sino que yo creo que también hay la posibilidad de que otros bloques se fragmenten, por ejemplo, el propio de UNES. Sí, bueno, recordemos de ahí que se habla de 12, ¿no? UNES es una alianza y digamos, uno de los componentes de esa alianza es el Centro Democrático de Jimmy Jairala. Hay que ponerle atención a lo que está pasando con la alcaldía de Guayaquil para ver cuál va a ser la actuación de Jimmy Jairala y su partido, ¿no? Porque
la aspiración de él, de la alcaldía de Guayaquil, no creo que haya muerto. Él compitió en la última elección, no le fue tan mal en términos de votación, y supongo que mantiene viva ese interés, digamos, ¿no? Por lo tanto, creo que cualquier cambio que haya en la alcaldía de Guayaquil, y no solo eso, aunque no haya cambios, la proximidad de las elecciones seccionales, creo que pueden llevar a que en UNES se produzcan ciertos cambios que en este momento no se los ve, pero son probables que se produzcan y que ahí tengamos alguna sorpresa. Entonces, todo eso yo creo que tiene que entrar en el cálculo, digamos, en este análisis de qué es lo que puede suceder y con quién se puede conversar en la legislatura para este gran acuerdo nacional. Claro, sí, y eso se ve, diríamos que es factible, que se puede tejer. Pero José, en el Ecuador real, como se suele decir, que salgan, como se dice, 12 de UNES, parecería que 14 de Pachacuti, 8 de la Izquierda Democrática, más la Alianza, creo, Social Cristianos, que ya verán cómo puede pasar. No es, como dice Simón, una alianza así la más fuerte que se diga. Me parecería más fuerte la idea y Pachacuti. Hacer un bloque así podría sonar un poco a regresar a lo mismo, pero también podría convertirse en la idea de este encuentro. Muchos de los sectores no radicales que han sido electos en todas las tiendas políticas acuden a formar este Parlamento del Encuentro, esta Asamblea del Encuentro, que puede darle viabilidad a algunos de los temas que el presidente electo los quiere tratar. Él dice: quiero respetar las funciones del Estado. Y Simón dice una cosa: parecería entonces que no es o no sería un acierto si es que se confirma la participación como ministro de gobierno del señor Monge, porque como que descuidan mucho la presencia de quien ha ido construyendo este bloque legislativo, José. Francisco, lo primero es que el bloque de Creo ya no es de 12. El bloque de Creo que se presentó la semana pasada en Guayaquil ya tiene 30 asambleístas, que ahí hay que contar los independientes más los que estuvieron allá. Es decir, ya no son 12, son 30. Entonces, mirando lo que está pasando, no el debe ser, sino lo que está ocurriendo es que ya hay ese bloque. Eso significa que ya crecen y que eventualmente pueden venir otras personas. El tema ahí, yo no me afinco mucho si en el tema es criticable o no, porque ese es un tema, digamos, subjetivo. Claro. Yo lo que creo que hay que tratar de pensar es no tanto si es criticable, sino qué es lo que es aconsejable en este momento para el país, porque evidentemente que la práctica de ir a quebrar bloques y sacar, muchos políticos dirán, es lógico, es legítimo que un gobierno que acaba de llegar y que quiere implantar un programa y que quiere cambiar cosas en el país, tenga que tener un bloque que lo respalde en la Asamblea Nacional. El tema aquí es cuál es el momento político, y aquí sí tal vez entrar en una consideración que es también dónde está la opinión en este momento. Vimos que, por ejemplo, la señora María Brown fue elegida ministra de Educación. Sí. Y vimos la cantidad de gentes, ¿no? Y las redes sociales no es que sea la política y no es el país, pero sí dan, y lo hemos visto, que son capaces de crear ambientes para la política, y eso es importante. Bien, la crítica ha sido inmensa porque ella fue subsecretaria en alguna dependencia del correísmo. Eso significa que hay también que tener en cuenta eso, es decir, entonces, lo que aquí habría que mirar es, Francisco, dónde y cómo se obtiene una gobernabilidad y cuánto dura esa gobernabilidad. Porque si la idea es tener la foto del día 14 de mayo, ¿no? Y decir, tenemos un presidente que en este caso están trabajando para Henry Kronfle,
y tenemos una mayoría y tenemos ya repartidas las vicepresidencias, el CAL está compuesto así, y hacemos el aplauso del 14. La preocupación es qué va a pasar en adelante. Porque, a ver, el país tiene enormes contradicciones. La gobernabilidad no está solamente en hacer la mayoría de la Asamblea, está en mirar la gobernabilidad del país hacia adelante. Porque, o si no, o sea, la mayoría se puede hacer de cualquier forma. Eso todos los gobiernos lo saben, y Ramiro, que es un político de fuste, lo sabe por la historia, por lo que ha estado él observando o en las cosas en algunas que ha participado. Entonces, no, me parece a mí que esa no es la pregunta. El tema es, a ver, aquí hay varios dilemas. Uno, ¿las contradicciones de la sociedad van a estar sobre la mesa o van a estar en la calle? Y vemos lo de Colombia en este momento, y lo vimos también aquí en octubre del 19. O sea, ¿dónde van a estar las contradicciones? Dos, ¿qué requiere el país? ¿El país del encuentro es el país de quebrar bloques y traerlos para sumar en el mío, o el país del encuentro es el país del acuerdo político? Y eso no se hace quebrando bloques y trayendo gente a la brava, pues. Pero ahí se necesita... Entonces me parece que... Pero, José, ahí necesitas un acuerdo entre los políticos, y parece que quienes son voceros de los partidos políticos, de los movimientos, no solo que se sienten inseguros, sino que no quieren unos acuerdos así, sobre todo con quién va a gobernar. Pero, Francisco, es que el reto no está solamente en el campo del gobierno. El reto en este momento es a la sociedad política en general. O sea, a ver, ¿qué entiende Pachacutique porque tenemos que hacer en este momento a la izquierda democrática en el país? ¿Qué entienden? Entienden que su papel es tratar de imponer su programa de gobierno e ir a generarle líneas rojas al Ejecutivo. ¿Eso entienden? Y que el Ejecutivo tiene que plegar, porque supuestamente ellos tienen 45 asambleístas. Me parece que ahí hay un factor que no es muy racional, digamos. Eso no es un acuerdo político, eso es una imposición, y es evidente que si al presidente lo presionan y lo obligan, pues el presidente o el gobierno hará lo que tenga que hacer para salirse de esa tenaza. Eso es obvio. Entonces, me parece que la lógica y la responsabilidad está en Pachacutique, en la izquierda democrática, y por supuesto, en el Partido Social Cristiano y en Creo, con el bloque que tengan en este momento, sumando independientes y uno que otro tránsfuga por ahí. Eso es la responsabilidad, es decir, ¿cuál va a ser el acuerdo? Porque formar el bloque, Francisco, o sea, en este momento UNES podría dar los votos a cambio de lo que sea y cualquiera forma el bloque. O la izquierda democrática y Pachacutique con UNES hacen más que mayoría. O UNES con lo que tenga el Partido Social Cristiano y Creo hace mayoría. Pero el tema es hacer mayoría y hacer mayoría. O el tema es mirar qué gobernabilidad va a tener el país frente a la agenda, frente a las circunstancias, frente a las medidas que va a tener que tomar y frente a los acuerdos irremediables, porque aquí hay, y con esto termino, hay una cuestión que Lasso sí, el presidente Lasso sí la tiene clara, y es que hay que reactivar la economía y modernizar el país, pero haciendo política social, o sea, no dejando que el tejido social se quiebre más y que el país se vaya al diablo. Entonces, me parece que ese es el dilema, ese es el objetivo: reactivar, modernizar y hacer política social, todo conjuntamente. Ese es el tema alrededor del cual hay que hacer un acuerdo político, no con responsabilidad de todos, Francisco. Ahora, bueno, ese es el deber ser, sí. Pero ahí yo quería, claro, el deber ser, lo posible también. Y Ramiro, entonces ahí el accionar pasa por no solo tener mayoría, a lo mejor incluso no tener una mayoría afín o una mayoría armada por el gobierno, sino que pueda funcionar entre el gobierno y que el gobierno facilite esa organización. Claro, el planteamiento de José es: ¿el acuerdo va a estar en la vida política o en las calles? Porque si está en las calles es que no lograron tener un acuerdo político que represente a estas urgencias que José también las determina, ¿no? El deber ser. Entonces, para José, como dice, y Simón dice, oiga, hay que estructurar esto, hay que pasar por la racionalidad, sí, pero también habrá que tener respuestas a si hay estas otras posiciones que no han entendido el momento que está viviendo el país, Ramiro.
Sí, Francisco, a mí me parece que de todo lo que está sucediendo, la persona que está emitiendo mensajes de mayor seguridad, de mayor certidumbre, líneas de desarrollo de un pensamiento político democrático, abierto, tolerante, que reivindica la dimensión de poderes, el respeto a las instituciones, que advierte la necesidad de la tolerancia, de la apertura, son los mensajes que ha emitido el presidente Lasso. Tengo toda la impresión que en el sinnúmero de declaraciones que ha venido haciendo diariamente va configurando una persona más cerca de la dimensión de estadista que de aquel que por azar gana una elección y empieza a jugar irresponsablemente con la misma. De todos los discursos, expresiones e ideas que ha formulado Guillermo Lasso, me da la impresión que tiene absolutamente claro la disyuntiva o la advertencia que hace José. Es decir, esto de reconstruir la democracia, de rehacer las instituciones y de enfrentar la crisis pandémica de la deuda, la social, la económica, pasa por rehacer también la política, por reconstruir valores de la política que tienen que ver con la transparencia, con la ética y frente a la opinión pública. Esto no tiene viabilidad solamente con un esquema económico ortodoxo, porque un esquema ortodoxo que ignore las demandas sociales, que no dé oído a los problemas de los distintos sectores de la sociedad, puede terminar en estallidos. Y nosotros ya tuvimos un estallido en octubre, y Colombia lo está teniendo estos días, y Chile también lo sufrió, y en Centroamérica también se reprodujo, porque eso no solamente tiene que ver con la convulsión social, sino ese momento también es aprovechado por el bandidaje y por quienes juegan a la ruptura de la constitucionalidad. Ese es un elemento. Y el otro elemento de la más absoluta realidad. Muchos legisladores que salieron electos por la izquierda democrática cuando inscribieron la candidatura, ¿creían que iban a sacar el porcentaje que lograron? No. Igual pasó con Pachacuti. Hay muchos que han dicho, yo no tenía idea de que podía ser elegido, y de pronto tenemos 27 votos, porque la sorpresa fue, creo, es decir, una representación parlamentaria absolutamente reducida que ni siquiera llega al 10%. Pero ya lo ha dicho, ya también se ha dicho aquí, este momento ya no estamos hablando de los 12, estamos hablando de los 19 del Partido Social Cristiano y estamos hablando probablemente de una considerable cantidad de legisladores electos que, por favor, en el análisis pongamos la realidad en vez de los textos académicos. En los textos de sociología aprendemos de derecho constitucional que el legislador va a legitimar la representación democrática, que va a formular demandas de los sectores sociales, que va a legislar y sobre todo que va a ejercer el control político y el control fiscalizador. Así es. Pero en la política real, el ciudadano de una provincia pequeña, atrasada, que llega al Parlamento, primero es una persona que está haciendo una carrera política. Probablemente ya fue concejal, consejero o logró la alcaldía pequeña de su cantón. Y siempre está pensando en hacer un buen papel de legislador o para reelegirse o para ser prefecto o para hacer algo más. Porque esa es la carrera política. Y entonces sabemos que un legislador débil, un legislador de minoría, que no pueda ni siquiera llamarle a un ministro, que no pueda hacer una gestión por su alcalde, por su consejo provincial, por la cooperativa, por la comuna, por el sindicato o por la asociación, es un sujeto político en su provincia condenada al anonimato. ¿Qué quiero decir con esto? Que el legislador como tal, aquí y en cualquier parte del mundo,
Lo que sucede es que a veces aquí lo estigmatizamos con mayor facilidad. Un legislador quiere tener cierta influencia, quiere tener cierta capacidad por lo menos de intermediación, y ahí, de manera solitaria, está condenada al fracaso. ¿Qué quiero decir con esto? De que obviamente pueden haber legisladores, este momento sin duda, tanto de Pachacutic, de UNES o de Izquierda Democrática, o de los independientes que vienen de este sinnúmero de movimientos pequeñitos que tienen facultad de lanzar candidatos a la legislatura. Si algún momento queremos sanear y mejorar la funcionalidad de las instituciones políticas, habrá que impedir que los movimientos provinciales tengan capacidad de mandar representación al Parlamento, claro, y que esto se reserve para los partidos y movimientos nacionales. Entonces, yo también sí creo que este momento, en algún momento he conversado con algunos señores legisladores electos antes que me contagie del COVID, virus, ya, sí, lo cual saludamos. Es gente, gracias, es gente, Francisco, Simón, José, ustedes lo saben desde la perspectiva académica, que también les preocupa el país. O sea, hay muchos legisladores que no quieren que el Ecuador vuelva a fracasar, que están conscientes que la legitimidad democrática en el sistema presidencial lo tiene el presidente constitucional de la República. Lo saben que ellos mismos tienen limitaciones en el ámbito legislativo. Ellos bien podrían crear leyes para que se repartan recursos, pero saben que constitucionalmente no lo pueden. Entonces, ¿qué es un poco lo que yo creo que espera el país? Un manejo transparente, un manejo temático de la mesa, no la contemplación para que mañana venga el estallido de la calle, transparencia y líneas rojas, rojas. Y eso un parece entendimiento donde el Ecuador sabe, claro, que tales o cuales legisladores se suman a esta propuesta de reforma económica del gobierno, que están abiertos a considerar una reforma tributaria, que están abiertos a un debate político o a una eventual consulta plebiscitaria de cual u otro tema, pero con transparencia. A mí me parece que los límites que el país debe poner es obviamente no reproducir la cultura nauseabunda de corrupción y también reparto, claro, pero no transigir y esas líneas, con la impunidad. Y esas líneas están, como nos recuerda Ramiro Rivera, trazadas por lo que ha dicho en la posta, por lo que ha dicho al Universo el presidente electo. Pero Simón, Ramiro nos plantea una cosa que si vemos esta especie de embajador de cada provincia en la legislatura, claro, podría ir por esta línea delgada del tráfico de influencias que claro, Ramiro lo plantea como un hecho práctico y de representación, porque ¿cómo no va a poder acompañar un legislador a un alcalde a buscar recursos? Que no sea para que firmen con el hermano del legislador el contrato de lo que quieren hacer en el cantón. Sí, pero esta representación como que todavía la vemos o nos hemos encargado de verla muy oscura, de verla, motivos han sobrado ciertamente, pero ahí está, este es un tejer, Simón, este es un tejer de una mayoría en la asamblea, pero que pasa por lo que José ha dicho insistentemente, ¿no? Que no sea solo la mayoría, sino que responda a lo que el país necesita, porque si no, el encuentro en las calles no va a ser de saludos, sino de pedrada, Simón. Sí, por supuesto, lo que señala Ramiro es muy cierto y es algo que hemos venido debatiendo en los últimos años, incluso con el propio Ramiro en algunos espacios académicos, ¿no? Sobre esta idea de representación territorial que hay en el Ecuador y que se ha impuesto y que es una realidad, que no podemos negarla, ¿no? Y que tiene que ver con las carreras políticas, en fin, como él ya lo señaló. Y esa realidad podría llevarnos a la situación anterior que tuvimos, a la que hubo en Ecuador desde el año 79 hasta el 2007 o el 2009 más concretamente, cuando se hace la reforma de Correa y se implanta un modelo
más bien centralista, digamos, controlador de todos los poderes. Totalitario, en realidad. Estamos dejando ese modelo, pero no volvamos al anterior. Lo que señala Ramiro es una alerta que está poniendo en el sentido de decir no volvamos a ese modelo anterior. ¿A qué modelo volvamos? Al que planteaba José. Es decir, a esta idea de que tenemos el gobierno, y no solo el gobierno, sino con el gobierno, el legislativo, tienen que ir en el camino de la reactivación económica, de la modernización y de la política social. Y es ahí en donde están el compromiso. Y ahí se marcan automáticamente las líneas rojas. No va a ser a cambio de, con dádivas, es decir, con la obra pequeñita que te doy para tu cantón, para tu parroquia, para tu provincia, en fin, sino en términos de este tipo de acuerdos. Que esto es muy difícil, que es complejo, que puede ser utópico en un comienzo, por supuesto, pero ahí está justamente el tema fundamental de cambiar la política en este momento. Este cambio y esta racionalidad que ustedes lo analizan, José, pasa entonces, el presidente ha puesto unos límites y eso como que incluso rescata lo que tú nos recordabas de la señora Brown, ministra de Educación, el entusiasmo que causa el retorno de Mae Montaño pese a las duras críticas con las que se fue. Y dicen, sí, pero bueno, es una señora que ha estado peleando ahí. Otros dicen, se viene el área económica por acá. Simón resaltaba haber ido por el área social, es importante. Y entonces lo que encontramos es que no estaban sin trabajar políticamente, José, sino que no se había designado y el trabajo sí estaba funcionando. O en algunos casos, como alguien podría sugerir, es no, se les ha ido armando como se le alinearon los astros al señor presidente electo, José. Francisco, a mí parece que es importante un poco el tema de, y Simón hizo un poco recogió lo de Ramiro, sí. Y un poco llegamos al mismo punto de que sí, el Ecuador del encuentro es el Ecuador del encuentro alrededor de un proyecto, de un programa que se le pueda presentar al país. Y es que, ¿qué otro programa se le puede presentar al país en este momento? Atender todas las pandemias, que son un montón. Es decir, la económica, la sanitaria, por supuesto, la de la pobreza, el déficit fiscal, la moral, esta pandemia de la corrupción, esta pandemia también del descreimiento, Francisco, de que la gente está absolutamente con el optimismo bien en el piso. Entonces, me parece que el triunfo de Guillermo Lasso se presta como para este quiebre. Y además me parece que es fundamental en esto, Ramiro lo ha señalado, nosotros lo hemos hecho en algunos textos, las muestras, digámoslo así para hacerlo musical, la partitura de Guillermo Lasso. Y esa partitura es un poco lo que dijo Ramiro, nosotros también lo hemos señalado, de una persona que está fijando perfiles, que está fijando el objetivo de su administración, que está poniéndole líneas rojas a sus ministros, a sus colaboradores, que está trabajando un código de ética, y eso el presidente también lo ha dicho y lo va a presentar al país. Entonces, ahí hay un presidente que además entiende que no lo nombraron presidente para ir al cielo, sino para realmente respetar el Estado laico, ser un republicano y ser un demócrata. Entonces, esa comprensión es una partitura. La otra partitura, ¿cuál es? La que se va a jugar en la Asamblea. Y esa partitura es la que estamos pendientes, muchísima gente en el país, de que no se haga a la antigua, pues, que no sean chapuceros en eso. ¿Por qué? Porque va a dañar la partitura presidencial. Y esa partitura es esta otra partitura que ha sintetizado también Simón, en el sentido de decir, a ver, ¿es presentable un acuerdo nacional, como se quiera llamar, un acuerdo del encuentro? El encuentro pero nacional. Que tenga estas condiciones, estas particularidades, ¿no es cierto? Y dentro de eso,
me parece que se puede discutir institucionalmente, no hay para qué partir los bloques, no hay para... Francisco, un tema de partir los bloques es que cuando se parten los bloques, la gente que va a otro sitio siempre cobra, eso cobra en obras, cobra en lo que sea. Y entonces el peligro es que la partitura que el presidente está diseñando este rato y la partitura que sea de la Asamblea haya una disonancia entre esas dos partituras. Y que la partitura de la Asamblea para lograr una mayoría, como sea, esa partitura termine realmente pasándole factura al presidente más tarde. Entonces, la preocupación y las alertas que se hacen este rato son para que esas dos partituras de alguna manera vayan bailando al mismo ritmo. Y me parece que el presidente ha dicho transparencia, que bien. Me parece que ha dicho que hay y que invita, y que incluso está invitando a los de UNES a hablar del país alrededor de un programa, porque si no, ¿de qué vamos a hablar con UNES? ¿Qué habla la sociedad con UNES? Entonces, me parece, Francisco, que todos los elementos están puestos sobre la mesa para que esas dos partituras, de alguna manera, vayan bailando con el mismo ritmo, sean del mismo tono, y para con eso hacer una cosa que me parece fundamental, Francisco, que es que la ciudadanía se junte a este esfuerzo para sacar el país adelante, sabiendo cuáles son las condiciones con las cuales está trabajando el poder, sabiéndolo, y sabiendo cuáles son los objetivos, y sabiendo quién está empujando en esa dirección. Ahora, otras cosas quedan por fuera de ese acuerdo. Eso es normal, es la democracia. Ahí juegan las diferencias, ahí juega todo. Pero me parece que juntar al país alrededor de ese Ecuador del encuentro, alrededor de un programa mínimo que sea negociado ante el país y que la gente venga en función de ese acuerdo, me parece que eso es lo que estamos esperando, me parece, como país. Porque eso, de otra forma, Francisco, ¿cómo salimos adelante? Claro, ¿cómo sacamos al país adelante? No lo veo. Sí. Y eso es el peligro que la gente sí siente, es que no solo como mensaje si se rompen los bloques y eso, sino que si no hay un acuerdo, el encuentro falla. Pero claro, para seguir el ejemplo de José, si las partituras que pone el presidente es distinta a la partitura que puede poner la Asamblea, que no va a ser un coro de ángeles que haga, ¿no es cierto?, que haga el coro en definitiva, sino que pueden tener su propio ritmo, y lo que hay es entonces aquí una organización musical, para seguir con el ejemplo de José, que hay que respetarla porque va a tener unos ritmos, va a tener unas necesidades. Ramiro, ¿esto es posible? ¿Hay este ambiente? ¿Sientes que se puede organizar, como lo han dicho tanto Simón como José, teniendo en cuenta la experiencia y la visión que tú nos has dado? A mí me parece que hay que perseguirlo, hay que tener como objetivo, como meta, como demanda nacional, porque hacer una mayoría parlamentaria de coyuntura que satisfaga una aspiración legítima de un bloque que quiere la presidencia, donde se concede a un segundo la posibilidad de la primera vicepresidencia, a otro la segunda, a otros 3 los colocas en el Consejo Administrativo de la legislatura y combinas con cierto sentido común e inteligencia las expectativas de los parlamentarios de estar en tal o cual comisión, donde buscas más protagonismos, más capacidad de gestión o más eficiencia en lo que quiere tu provincia. No es ninguna tarea difícil, se la puede hacer, pero ¿qué ganas si solamente se logra hacer eso? A mí me parece que lo que busca, al menos de las expresiones, el presidente electo, y me parece que lo que espera la ciudadanía es algo distinto. Es decir, si estamos atravesando por una crisis pandémica fatal, inédita, de proporciones inimaginables, lo menos que podemos pedir es que el mensaje claro que ha delineado Guillermo Lasso de un Ecuador del reencuentro con las instituciones democráticas, con la capacidad de diálogo,
con política económica combinada con política social, donde no se puede ignorar a grupos postergados porque sería una enorme responsabilidad. Una política de encuentro donde el 52% y pico que ganó no excluye al ostracismo al 48 o 47% de la población y de los electores que votaron por la otra opción, que siendo minoría debe ser considerada, debe ser tomada en cuenta, debe ser sujeto de diálogo y deliberación. Se supone que lo que deberíamos esperar es un acuerdo no solamente que arme las piezas o los dispositivos de la funcionalidad del Parlamento, sino que haga posible en términos de José, de distintas partituras, de distintos sonidos, que haga posible una sinfonía que se traduzca en una propuesta legislativa que ayude al problema económico, que ayude al rediseño de una política social y que sea fértil en cuanto abone a una convivencia plural, transparente, en la mesa, a vista y paciencia de los ecuatorianos. Lo que no quiere el Ecuador y no soportaría el Ecuador es regresar al pasado. Saber que mañana se logró 3 o 4 votos a cambio de una obra donde 1 o 2 fascinerosos lo único que quieren hacer es fortuna. Eso es lo que no quiere el Ecuador. Y yo tengo ahí la certidumbre, tengo confianza, no solamente ahí en la capacidad de delinear los grandes perfiles de la nueva política y ya combinada con ética pública del presidente electo, sino también creo que hay muchos legisladores en Pachacuti, en Izquierda Democrática, en los independientes, y por qué no decir en UNES, que también les preocupe el país, que quieren que el Ecuador avance. Yo no creo que nadie a este momento, a estas alturas de la crisis, esté calculando en mi perspectiva electoral del 25, aunque el gobierno se vaya al cuerno y el país se liquide. Eso sería una enorme irresponsabilidad. Entonces, esperemos un manejo democrático, transparente, eficiente, que le dé una mayoría parlamentaria al país. Y el país es el gobierno, su propuesta programática, pero que esa mayoría sepa no pisar las líneas rojas de la corrupción o de la impunidad. Eso es lo mínimo que espera además el electorado ecuatoriano. Y les voy a pedir entonces a los tres esto que ustedes han delineado, con la crudeza a ratos con las que se plantea la vida política del país. ¿Es posible, se logra ahora han de entender, sienten que están entendiendo los dirigentes políticos y estarán a la altura de eso, Simón? Es una pregunta muy difícil de responder, Francisco. Hasta este momento parecería que sí. Hasta este momento se ve que hay una apertura de parte de varios sectores para entender el momento y entender la situación en la que entra el nuevo gobierno, que es una situación de debilidad, una situación muy compleja del país, una situación que exige el acuerdo al que nos hemos referido a lo largo de todo este panel, digamos, ¿no? Pero veamos qué pasa con el andar del tiempo. Por supuesto, la primera gran prueba va a ser dentro de poco más de una semana, el día 14, cuando haya que nombrar a las autoridades de la Asamblea, haya que escoger a esas autoridades. Y previamente, seguramente, el presidente electo va a dar a conocer su gabinete político, y tendremos ahí unas señales más claras, digamos, ¿no? Pero yo retomaría lo que se ha dicho acá, lo que ha dicho Ramiro, lo que ha dicho José, sintetizando en el sentido de que es el momento en que dejemos atrás 2 tradiciones muy negativas de nuestra política. La una, esta de, digamos, el intercambio de apoyos por favores, ¿no? La troncha, el reparto. Se da la troncha, exactamente, que en la Asamblea se da fundamentalmente a partir de esta idea de que los legisladores provinciales
son embajadores o cónsules, diría, en el mejor de los casos, de sus provincias, ¿no? Y que es un absurdo teóricamente, pero en la práctica es así. Y la otra tradición que hay que dejar es la que instauró el gobierno de Rafael Correa, del control absoluto. Creo que esta última, no es posible por las condiciones en que está el propio gobierno. Es decir, felizmente no es posible porque hay un gobierno en minoría, en fin, ¿no? Como han sido todos los gobiernos anteriores, exceptuando los de Correa. La otra tradición sí es probable que se aparezca y que haya presiones en ese sentido. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que dejar de lado estas dos tradiciones y, por lo tanto, respondiendo a la pregunta, creo que si es que los políticos que están fundamentalmente en la Asamblea, pero también quienes están en la calle, como se dijo también en este panel, entiendan que este es un momento en que hay que dejar de lado eso e instaurar un tipo de política nueva. El presidente electo ha dado señales en ese sentido. Yo soy de las personas que no tenía mayor expectativa de un gobierno del presidente Lasso, que digamos, tengo una distancia muy grande, sobre todo en términos de valores con los que él plantea, pero obviamente soy de los primeros en reconocer que está dando unos pasos muy significativos, que está dando pasos hacia esta renovación de la política y que hay que tomarle eso y apropiarse de esos planteamientos para impulsarlos más allá. Si la ciudadanía, sus representantes políticos, sus organizaciones sociales, no se apropian de eso y no le empujan más allá al presidente, ese presidente se va a quedar hasta ese nivel. Entonces creo que ya el tema pasa a manos de los políticos y de la ciudadanía. Claro, y entonces ahí, José, si pasa el tema por los políticos y la ciudadanía, esto de se va a hacer el acuerdo en las calles, parecería que entonces las élites políticas del país, y ahí hablando de las organizaciones sociales, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones políticas, han de entender esto que ha resaltado Simón, de unos mensajes, y también Ramiro, de unos mensajes del presidente electo que van hacia una renovación política o hacia una forma distinta de ver la actividad. Y claro, es un tremendo compromiso de las élites para conducir un país que, como tú lo has descrito, necesita con tanta fuerza volver a la institucionalidad, José. Sí, Francisco, me parece que aquí el tema es de una enorme inteligencia política. Yo reitero que yo creo que ahorita, y celebro que lo que dice Simón, que está leyendo las cosas y se está sorprendiendo positivamente de las cosas que está leyendo en Lasso. Creo que todos estamos así y todos deberíamos estar así, en el sentido de que el país político requiere, el país como tal, requiere justamente este cambio, porque estamos en el peor de los momentos del país. Entonces, si no hay inteligencia para entender qué está pasando en el país y qué tiene que hacer la sociedad política y qué tiene que hacer la ciudadanía, o sea, nadie va a venir a cambiar el país por los ciudadanos y por la sociedad política ecuatoriana. Ese es un trabajo que hay que hacer ahora y que lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, me parece a mí, Francisco, que en ese sentido, a ver, todos, ahí hay una tarea general, es decir, los socialcristianos, y creo, podrían armar una mayoría, podrían hacerlo, saben hacerlo, muchos saben ahí cómo hacer, rompiendo bloques de cualquier forma, pero no lo tienen que hacer, porque el momento requiere que tengan en cuenta a los otros. No estamos hablando de la foto del 14, estamos hablando de la gobernabilidad del país, y el país necesita una cierta estabilidad para ver si sale de lo que tiene, porque tiene unos problemas gigantescos y no hay plata. Entonces me parece que si eso no lo entendemos, luego Pachacutica y la izquierda democrática tienen derecho a tener una agenda social, pero tienen la obligación, Francisco, como izquierda, como se quieran poner, progresistas, como se quieran poner, ya en este momento nadie sabe cómo se debe poner, pero como se quieran poner, tienen la obligación
de pensar cómo se obtiene capital para pagar la agenda social. O sea, no puede haber ya una izquierda que salga a pedir, a pedir, a pedir y que no sepa de dónde viene la plata. O sea, que se requiere estabilidad, que se requiere una reforma laboral, que se requiere poner a tono la legislación con respecto a la situación actual. Entonces, me parece que es un momento de canje, Francisco. Yeah. Hay unas personas como la izquierda, como Partido Social Cristiano, y creo que por su perfil centro-derecha tienen que entender que no van a lograr la modernización si no hay una atención sostenida y profunda al tema social. Y eso el presidente lo tiene claro. Y dos, de la parte de los otros, entender, Francisco, que si no hay plata, pueden tener N número de pedidos justificados, además, ¿no? Por la pobreza, pero no hay cómo llevarlos a cabo. Entonces me parece que es un momento de canje, de inteligencia política en el país, que todo el mundo tiene que avanzar hacia hacer un país. Primero tener el país. Después ya va a haber tiempo, Francisco, de hacer que todas las contradicciones democráticas, etcétera, se vuelvan a ventilar en las urnas. Pero por ahora, por lo menos, habría que asegurar que va a haber un país. Y esa construcción de ese país entonces requiere una inmensa voluntad política que, como han reconocido ustedes, el presidente electo hasta aquí está demostrando, respetando las libertades, respetando la institucionalidad, y entonces pasa por fortalecer esas instituciones para que respondan al país y no solamente a este momento, ¿no? Pero requiere, este es un momento, como han dicho ustedes, tremendamente difícil y que si no lo enfrentamos entre todos no es posible, Ramiro. Esta oportunidad es única. Este es un momento clave, absolutamente esencial para que el Ecuador pueda salir de este profundo hueco al que hemos llegado, no solamente por la crisis económica, financiera, de la deuda, la agudización de la problemática social, sino también esta cruel pandemia planetaria que nos sorprendió con nuestras propias debilidades. Si el jefe de Estado o el presidente es el que va a poner los grandes perfiles o las líneas de la ética social, de respeto a las instituciones, de una política regenerada y renovada de diálogo, de transparencia, donde no se pueda transigir con la corrupción o la impunidad, las grandes líneas ya las está dando el presidente electo Guillermo Lasso. Es decir, yo veo en estos días desde la segunda vuelta un Guillermo Lasso con dimensión de estadista. Advierto una voluntad de un hombre que, habiendo logrado una fortuna legítima en su vida, que teniendo una familia que la ha construido con valores, quiere quedar en la historia. O sea, quiere ser un presidente que le sirva a la democracia, a la reconstrucción de las instituciones. Y eso está muy bien. Por otra parte, no debemos ignorar también de que hay señales positivas en otros líderes políticos. O sea, el ingeniero Hervas en su momento ha tenido pronunciamientos que desde mi punto de vista reflejan sentido de responsabilidad y madurez. No solamente alguien que se ilusiona con un cálculo electoral por el 23 o por el 25. Igual voces maduras en la idea como la de Dalton Bacigalupo. Ya en el mundo de la representación de Pachacutic hay pocas voces y voces que están obviamente preocupadas por la ciudad, por el porvenir del Guayaquil, del Ecuador, pero también como que están presas en la conflictividad del poder interno de Pachacutic y de la CONAIE. Es decir, en definitiva, ¿el Ecuador necesita una mayoría legislativa? La respuesta es sí. ¿Una mayoría que se haga con transparencia? Sí, pero no una mayoría solamente para ocupar las dignidades o para satisfacer legítimas aspiraciones de los señores parlamentarios. Necesitamos una mayoría parlamentaria que se sintonice, que se complemente, que pueda darle vitalidad
a las propuestas de política del Estado que en el ámbito económico y en el ámbito político y social lo pueda formular el presidente. Y así dicho aquí, hay 1000 demandas, sí. Lo ideal es responder a todas, sí, pero no hay demandas sociales que usted pueda responderlas con oraciones, con discursos y con proclamas, sino con políticas sociales viables y factibles. Y esas políticas sociales, y con esto termino, Francisco, políticas sociales que se hacen con Kushki, con recursos económicos. Y los recursos económicos implica capacidad del Estado, de tal manera que implica también un compromiso del legislador de ayudar en las cosas que le hacen popular, pero también en las cosas que eventualmente le pueden perfilar una imagen de impopularidad. El Ecuador es lo primero, reconstruir la democracia lo primero y salir de la crisis sanitaria urgente. Y eso queda claro entonces con la lectura que ustedes han hecho al momento político. Yo quiero agradecer al catedrático y amigo de este medio, Simón Pachano, al doctor José Hernández, director de Los Cuatro Pelagatos, cuya opinión se siente y hace reflexionar, a Ramiro Rivera, que entre lo político y la opinión siempre está presente. Esto es importante. Entonces, como decía hace un momento, nos alegramos, Ramiro, de la salida de haber formado parte de los contagiados, y con bien, nos alegramos mucho de eso. Y gracias nuevamente. Nos alegraríamos de la entrada al gobierno también. Muchas gracias. Yo ya me puedo considerar ex-COVID. Pero no ex-gobierno, según lo que dice Simón. José, muchas gracias. Simón y Ramiro, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Han estado con nosotros Simón Pachano, Ramiro Rivera y José Hernández. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las MIPYMES podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPYMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras. Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades. Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole El Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida del 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones. Mole El Jardín. A ver, ¿qué estamos cocinando? Tu receta, ma. ¿Le pusiste suficiente laurel? Claro que sí. ¿Cortaste la cebolla bien finita, obvio. ¿Precalentaste? Mejor pruebe. Sí es mi receta. Lo bueno que nos enseñó mamá se devuelve celebrando junto a ella. En este Día de la Madre, acumula el triple de millas por tus consumos. Además, difiere a 3 y 6 meses más 2 meses de gracia. Más información en www.pichincha.com. Aplican condiciones. Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Con 65 años a su servicio, ahora más cerca de ti, con nuestro nuevo centro de diagnóstico y óptica en Miravalle 3, Avenida Interoceánica S2068. Consultas optométricas, examen visual para ingreso a carreras militares, policiales y centros educativos. Servicio de terapia visual, amplio stock de gafas y armazones. Contáctanos al 09 97 65 7303. Agradece a mamá por todo lo que hace. En su día, disfruten de las especialidades del chef Ovidio Gabela. Háganlo en la comodidad de su hogar o durante todo el mes de la madre en El Dorado Restaurante. Un ambiente exclusivo y tranquilo para festejar a mamá como se lo merece. Cuidamos todas las medidas de bioseguridad con las adecuaciones que usted requiera. Disfrute de la temporada de langostinos de Galápagos, paellas, pangora, ceviches peruanos y ostras frescas. En cárnicos, ribeye steak y picaña Angus importado, costillas de cordero, lomos patagónicos, productos de altísima
altísima calidad. El Dorado Restaurante, Federico Paez 14200 Iguanguitagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservaciones al 3331-486 y al 098-1853-652. Consulte por nuestro exclusivo servicio para el Día de la Madre. ¡Feliz día, mamá! Hola, ma. Hola, hijo. ¿Ya llegaron? Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah, muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelente? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? No. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT. De pequeño quieres ser astronauta o bombero. Cuando creces quieres ser abogado, ingeniero o doctor. Y después sueñas con tu casa, tu negocio o tus vacaciones. Las personas tenemos muchos objetivos en la vida. Por eso te traemos Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Ven y pregunta por nuestro crédito de consumo, microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucia.fin.es. Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas